Sí, es un llamado fuerte y respetuoso además, que yo creo que debe ser tomado con toda seriedad, porque la situación no está para menos, es una situación difícil y sin duda que el gobierno tiene que hacer su parte. Doctor, cuando hablan de poner ejemplo, de ser ejemplo, los líderes mundiales, los líderes de los países, de las naciones, es un debate que yo decía hace un instante, doctor Alejandro Macías, y usted que le da seguimiento a toda la información, que sube muchos videos en sus redes sociales, en el que de repente nos enfrascamos o nos distraemos cuando suceden cosas como la del diputado Gerardo Fernández Noroña ante el INE, ¿no? Este debate sobre si el uso del cubrebocas es obligatorio, si es una mordaza, si es viva la libertad, si es prohibido prohibir. ¿Qué hay con el uso del cubrebocas? Nunca vamos a zanjar ese debate ocioso de si sirve o no sirve. Sí, mira, yo creo que bien lo llamas, Carlos, que es un debate ya ocioso. Inclusive, mira, así lo ha expresado inclusive la autoridad, la Secretaría de Salud, que si tú dices, bueno, es que protege a los demás o protege a ti, eso no importa, lo importante es que protege y que debemos usarlo todos. ¿Cómo funciona? Eso no importa tampoco, lo importante es que funciona. Entonces, creo que en efecto ese ya es un discurso que debiéramos haber superado. No le podemos pedir a un diputado en particular como a este señor que fue a línea a decir cosas en contra del cubrebocas, que lo entienda, pues no lo va a entender. Esos políticos así no van a cambiar. Tampoco podemos esperar que ellos vayan a cambiar. Yo creo que también aquí hay cosas que tenemos que entender nosotros, que hay quien no va a cambiar, pero los que sí podemos cambiar, los que entendemos las circunstancias, tenemos que saber qué tenemos que hacer primero para no infectarnos, y luego para que si nos infectemos no nos vaya mal y no nos vayamos a morir por esto. ¿De qué tamaño debe de ser la alerta a nivel sociedad y a nivel autoridades, doctor, en esta convergencia de la temporada invernal, la temporada de influenza H1N1, la campaña de vacunación contra este coronavirus y pues la existencia o la prevalencia todavía del COVID-19? Insisto, que estaba fuera como de todo pronóstico, ¿no? Del momento en el que hemos llegado y que no hemos sido capaces, no ha sido capaz la humanidad todavía de domar esta pandemia. Le agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo, analista político en este su espacio, que pues entremos a este tema. ¿Cómo interpretas, cómo lees, José Antonio? Muy buenas tardes. Lo que Porfirio Muñoz Ledo dice y dice fuerte, a una clase política absolutamente sometida al mandato del presidente López Obrador desde Palacio Nacional. José Antonio, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues sí, mira, Porfirio Muñoz Ledo, yo siento que ha hecho más aportaciones cuando está en una posición de oposición que como alguien vinculado con el gobierno. Desde luego, él sigue siendo parte del partido en el gobierno, pero ya lleva unos meses que ha asumido posiciones críticas a lo que está pasando en este gobierno, en la legislatura, en su partido. Él dice que no es que esté en contra de la Cuarta Transformación, por el contrario, él suscribe lo que representa ese proyecto. Lo que pasa es que dice que no se está llevando de manera adecuada y que tiene que haber voces dentro de la propia Cuarta Transformación, o del propio movimiento, el propio partido, para que señalen esas desviaciones, lo que él considera que son descuidos, desviaciones. Le parece que algunas de las decisiones del presidente no son las adecuadas, que no se está yendo a fondo en lo que se debe de hacer para llevar a cabo realmente una transformación como la ofrecida. Y eso ha ocurrido, hemos visto posiciones semejantes y parecidas a las de Muñoz Ledo en varios de quienes pues tienen posiciones públicas, pues tienen cargos públicos, pero fuera del gobierno y fuera de los legisladores, es decir, muchos analistas, muchos periodistas que apoyaron a López Obrador y a su proyecto desde hace mucho tiempo, que promovieron el voto en favor de López Obrador en 2018, organizaciones cívicas, etcétera, y que poco a poco se han ido decepcionando, se han ido deslindando, han hecho críticas a posiciones concretas o a declaraciones desafortunadas de López Obrador en relación con muchos temas. Buenas noches, Carlos. Sí, bueno, el presidente llega con muy buenos números a este segundo año. 61% de los mexicanos lo aprueban, 34% lo desaprueban.
Esto es un incremento del 3% entre la medición que teníamos de agosto y la que tenemos ahorita. Entonces sí hay un crecimiento en aprobación y un decrecimiento en la desaprobación de un 2%. Si lo comparamos con el primer año de gobierno, exactamente noviembre de 2019, fines de noviembre de 2019, hay un descenso de 11%, ¿no?, en aprobación. Pero bueno, en noviembre de 2019 no tenemos pandemia, ni los efectos de esta pandemia, ¿no?, que son efectos sanitarios y efectos económicos. Algo que me ha llamado mucho la atención es, les preguntamos sobre el principal problema del país. Y es la primera vez que tenemos un gran descenso en la inseguridad. 22% actualmente inseguridad. En primer lugar se encuentran los problemas económicos con 45%, seguido por la inseguridad con 22% y 15% la corrupción. Esto no quiere decir que las cifras de inseguridad estén bajando. Estos no son cifras oficiales, esto es un tema de percepción. En este momento, para los mexicanos, es más apremiante solucionar los temas económicos que los temas de seguridad. Exacto. Te iba a decir, más que un tema de percepción, es un tema de jerarquización en la problemática de cada individuo. Y dicen, hoy me apremia más no morir de hambre que morir de enfermedad o morir de inseguridad, ¿no? Es decir, lo primero que tengo que resolver es cómo comer, cómo pagar casa, escuela, sustento en las familias mexicanas, y eso se ve reflejado en esta encuesta. Ahora, tú decías, Heidi, va con buenos números porque sigue teniendo, al menos es 2-1, ¿no? El porcentaje de gente que aprueba la gestión del presidente López Obrador. Y yo comentaba antes del corte, Heidi, que pues dependerá para ustedes los especialistas si esa merma del 11% en popularidad de noviembre del año pasado a este final de noviembre de 2020, pues le salió, digamos, barato al presidente la pandemia. Se ha recuperado, tuvo una caída mucho más importante. Un tema digno de cristalazo en esta noche de lunes 30 de noviembre con Rafael Cardona. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rafael, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Carlos, muy buenas noches para ti, buenas noches para todos. Bueno, Carlos, pues ya llegamos al fin del primer tercio del gobierno del presidente López Obrador. Hace 2 años, el presidente llegaba al Palacio Nacional exultante, desbordado por un optimismo que no tenía ningún sentido ocultar. Había llegado finalmente a donde se propuso llegar después de muchos intentos y una labor política nunca antes vista en México. Ningún hombre ocupó tantos espacios desde la oposición hasta llegar al poder como él. Nadie había tenido su capacidad de liderazgo desde fuera del sistema o en la parte del sistema que permitía lo asistemático, pero eso sería muy complejo analizarlo. Pero hace 2 años él llegó ocupado del gozo de un triunfo electoral. Y ahora en el umbral de su tercer año se nos refleja otra vez como un presidente preocupado por el resultado electoral. Hace 2 días apenas el presidente de la República se refirió una vez más al conservadurismo y a las alianzas de los partidos opositores y dijo que él respeta todas las corrientes políticas, pero que va a defender al gobierno del cambio. Eso quiere decir, defender al gobierno del cambio es mantener al gobierno del cambio en el poder. Y para mantener al gobierno del cambio en el poder se tiene que hacer política. Y él está haciendo política electoral desde hace mucho tiempo. Eso es lo que vemos en su actitud, en su trabajo cotidiano. Para eso son las conferencias.